Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en nuestro último conversatorio de esta etapa porque finalmente, ¿verdad? El día domingo se instala, se constituye la Convención Constitucional, ¿verdad? Que todos hemos contribuido a elegir, ¿no? Y esperamos que inicie un trabajo fructífero. Así que por eso en esta etapa como previa, este es nuestro último conversatorio y tenemos un enorme gusto en contar en esta conversación con Carolina Videla, ¿verdad? Convencional de, ella sí sé que es de Arica y Parinacota, ¿verdad? Y, y además pertenece integrante de Mujeres de Negro, una organización de derechos humanos también muy relevante en la lucha por la verdad y la justicia. Y con Fernando Salinas, que entiendo que es convencional del Maule, de alguna sección del Maule, Sí. ¿verdad? Y que es incluso fundador de CODEF. CODEF es como... No, fundador no, soy antiguo nomás, Antiguo, antiguo ya. miembro de CODEP, sí. Muy antiguo, porque CODEF es como de los 60, para los que Sí, sepan. bueno, es la ONG Más medioambiental antigua. más antigua de Chile, claro. Sí, sí, Yo sí, sí. pertenezco alrededor de hace unos 30 años a CODEF, en CODEF. Perfecto, perfecto. Así que bienvenido y buen día. También nos acompañan, como siempre, los integrantes del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas, Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Carlos González, la integrante de 3 y 4 Álamos, un parque por la paz y la memoria, ¿ya? Y Paulo Ruiz del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas. Y Patricio Bejar, que les habla de la comunidad ecuménica Martin Luther King. Nosotros constituimos el observatorio junto con otras organizaciones y otros compañeros y compañeras, y uno de los temas de gran preocupación, ¿verdad?, es el tema militar, ¿ya? Así que, Fernando y Carolina, les doy la palabra para que saluden, también saluden los compañeros, y Alicia y el resto de los compañeros, un pequeño saludo, para que no seamos tan fríos. Carolina. ¿Parto yo? Sí, Sí. Carolina. Bueno, quiero saludarles, muy fraternalmente desde el Distrito 1, que es Arica y Parinacota, contarles rápidamente que es una región bella, hermosa, multicultural, que está compuesta por 4 comunas. 3 de ellas son comunas rurales, una es urbana y también tiene una parte rural, y somos bifrontera con Perú y con Bolivia. Tenemos una historia importante de contar, que espero que la podamos ahí como ir poniendo en algunos momentos de la conversación. Decirles que es una zona de sacrificio. La dictadura que pasó por todo el territorio de Chile también nos dejó, entre todas las herencias que nos ha dejado, una contaminación por polimetales que fue introducida por el puerto de Arica el año 1984 desde Suecia, y eso ha generado miles de familias contaminadas por la exposición a polimetales, con resultados terribles como abortos espontáneos, muchas dificultades para el crecimiento de las niñas y niños y su desarrollo cognitivo, eh, y que hasta el día de hoy eso está aquí. Podemos hablar en algún ratito de aquello. Y bueno, soy militante del Partido Comunista desde hace más de 23 años. Eh, Fui presa política en el último tiempo de la dictadura, cuando ya pensábamos que nunca más aquello iba a ocurrir. Es más, ya había ganado el no. Yo era muy chica, recién había cumplido los 19 años, y estuve privada de libertad durante 16 meses al interior de la ex cárcel de Arica. Es decir, cuando yo salí ya estaba asumiendo al día siguiente Patricio Elwin. Entonces fue un proceso, y por eso también tal vez me conmueve tanto que, viviendo este momento histórico de hoy, tengamos también presas y presos políticos, para quienes, donde estoy, exijo su inmediata libertad. Quiero entregarle un abrazo muy fraterno, compañera Alicia, gracias por la invitación. Y como ella dijo, con esto cierro, soy integrante de Mujeres de Luto, que es un movimiento histórico en Arica que nace también el año 84, y de la agrupación Mujeres, Memoria y Derechos Humanos, que somos las mismas. Estamos ahí. Gracias, Fernando. Bueno, yo soy Fernando Salinas, soy constituyente por el Distrito 18, el Maule Sur,
que comprende las provincias de Cauquenes y Linares. Históricamente fue una zona agrícola que proveía de muchos alimentos a nuestro país. Actualmente va camino a una zona de sacrificio, lamentablemente. Las políticas neoliberales de monocultivo, de expansión forestal para la producción de celulosa, ha destruido la región, esta parte del sur del Maule, y hemos estado luchando por años para tratar de evitar definitivamente este proceso de degradación ambiental que hay acá. Nosotros decimos que somos el patio trasero del Maule, el Maule Sur, porque claro, son provincias más pequeñas que las del Maule Norte, y siempre se han instalado aquí todas estas empresas contaminantes. Ha sido una lucha permanente durante muchos años. Y yo creo que este momento histórico que estamos viviendo nos da la oportunidad de resolver no solamente los problemas ambientales, ecológicos, sino también todos los demás problemas pendientes que tenemos en nuestro país, muchos de ellos agudizados o iniciados en el periodo de dictadura. Y yo soy de los que cree que la naturaleza tiene que ser sujeto de derecho, pero no solamente por un tema ecológico medioambiental, sino que creo que la solución que permite que la naturaleza sea sujeto de derecho es la misma solución que evita los problemas sociales, los problemas de género, los problemas culturales, porque al final todos estos problemas se producen por una mala distribución del poder. La concentración del poder es lo que hace que destruyamos la naturaleza, destruyamos el tejido social, donde la hegemonía cultural aplaste a todas las culturas, los problemas de género, el concepto patriarcal viene de ahí, de la dominación. Entonces, todos estos temas se han ido estudiando de otra manera últimamente. Nace el ecofeminismo justamente por la misma razón. Por lo tanto, creemos que una mirada distinta podría para nosotros ayudarnos a construir, a generar una nueva constitución en un cambio paradigmático, ¿ya? Si nosotros nos empezamos a sentir parte de la naturaleza, no como fuera naturaleza, y toda la constitución está digamos, imbuida de ese concepto, yo creo que muchos de los problemas que hemos arrastrado y que no han tenido solución efectiva durante tanto tiempo se pueden solucionar. A la vez, yo creo que el tema de los derechos humanos está en el centro también de nuestra nueva, debería estar en el centro de nuestra nueva constitución, porque es lo esencial, ¿ya? O sea, el derecho humano instalado, por así decirlo, en un contexto mucho más profundo, ¿ya? Más allá de cualquier otro derecho, yo creo que tiene que ser el centro también de todo lo que nos involucra a nosotros como humanos, ¿ya? Más allá de la naturaleza, nosotros somos la única especie que puede alterar a la naturaleza, por lo tanto tenemos que tener mucha responsabilidad y también muchos derechos. Pertenezco también a la ONG Amigos del Tíbet, que es una ONG que está preocupada de los derechos humanos de los tibetanos, ¿ya? Que desde hace ya más de 70 años no gozan de una autonomía en China. El Dalai Lama tuvo que exiliarse en la India y hasta el día de hoy lucha por su cultura, por mantener su raigambre cultural en el Tíbet. No ha sido muy fructífero, al menos, por lo menos, el Dalai Lama ha podido proyectar conciencia, digamos, y nuevamente volvemos al mismo tema del poder. Cuando el poder se extralimita, cuando alguien siente que es superior a otro y que tiene el derecho de modificar su vida, ahí entramos en problemas. Por eso es que tenemos ahora la oportunidad de construir una constitución desde cero, que no va a ser fácil, porque obviamente que las fuerzas conservadoras van a tratar de mantener ya a como sea aquellos bastiones, digamos, que les permiten el control de nuestra sociedad. Porque yo soy de los que cree que en este momento ni siquiera la política tiene algún grado de poder. Estamos totalmente controlados por las grandes corporaciones, por el poder económico, y que lo hemos visto en Chile, se ha visto en todo el mundo. Necesitamos una reacción. No nos olvidemos que Chile fue el laboratorio del neoliberalismo. Aquí nació el neoliberalismo y se proyectó
obviamente que se proyectó la parte económica, fue Margaret Thatcher el que le dio la formación política y la proyectó a todo el mundo. Pero aquí nació el concepto neoliberal, por lo tanto, yo soy de los que cree que aquí debe morir el neoliberalismo primero y ser un ejemplo, ¿ya?, al resto de los países de que es posible zafarse de este sistema destructivo del medio ambiente, del tejido social, de todo, ¿ya? Y poder empezar a crear una sociedad más solidaria, más hermanable y teniendo presente que somos parte de la naturaleza. Por eso yo creo que estoy tan entusiasmado con este proceso, sé que va a ser difícil, pero entre todos, con constituyentes como Carolina también, que ha tenido sus experiencias y una visión que va en el mismo sentido, vamos a tener que luchar para poder contrarrestar la reacción que la va a haber, ¿ya?, para poder hacer estas transformaciones profundas que necesita Chile para sus futuras generaciones. Gracias, Carolina, gracias, Fernando. Bueno, el tema que nos convoca hoy día es uno de los temas que consideramos que es muy relevante para que efectivamente Chile se constituya o finalmente sea una democracia, ¿ya? El tema de las Fuerzas Armadas. O sea, durante mucho tiempo hemos vivido, por un lado, ¿verdad?, durante un periodo dictatorial propiamente tal, en que el predominio de las Fuerzas Armadas fue incontrarrestable, ¿verdad? El terrorismo de Estado fue la experiencia con que nos encontramos y que nos enfrentamos cotidianamente los chilenos y las chilenas. Y después, a pesar de haber derivado hacia gobiernos civiles, el rol de las Fuerzas Armadas, por un lado, ¿verdad?, para mantener la impunidad de los agentes violadores de los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad, ha permeado, ¿verdad?, ha contaminado, podríamos decir, en muchos aspectos a la sociedad chilena, haciendo que la impunidad se convierta como una norma generalizada, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente, también las Fuerzas Armadas han contado con una autonomía y unos recursos, ¿verdad?, que han sido, de los cuales ha sido privado el pueblo de Chile porque lo han utilizado a su propio arbitrio y también, ¿verdad?, con un elevado nivel de impunidad, ¿ya? Entonces nosotros sentimos que efectivamente la Convención Constitucional va a tener que conversar, va a tener que debatir, va a tener que tomar posición, ¿verdad?, sobre cuál es el rol y cómo van a funcionar las Fuerzas Armadas, cómo se va a garantizar la supeditación, ¿verdad?, al poder civil democráticamente constituido, cómo se va a garantizar la no repetición de violaciones de derechos humanos, ¿ya?, y que es un tema que creo que va a ser debatido en profundidad. Y nosotros lo que queremos plantear es una contribución a ese debate, un punto de partida desde nuestra experiencia, ¿verdad?, como un observatorio de las Fuerzas Armadas, en el sentido de que nuestro trabajo en general ha sido buscar que nos envíen más soldados a la Escuela de las Américas en Estados Unidos, hoy día llamada WINSEC, donde eran adoctrinados en la doctrina de seguridad nacional, ¿verdad?, que es la que ha provocado toda esta gravísima violaciones de derechos humanos y esta concepción del enemigo interno, que es lo que también hemos vivido el último tiempo a partir del estallido social. Entonces voy a proceder a leer las propuestas y después Alicia y los compañeros van a reforzar, a aportar, ¿verdad? Y después volvemos a ver cómo ustedes las ven, las reciben o lo que piensan de ellos. ¿Listo? Primer punto. Un punto: declarar constitucionalmente a Chile como un territorio de paz, libre de armas nucleares, de armas de destrucción masiva, de armas biológicas y químicas. Expresar esta paz no como una ausencia de conflictos, sino como un paradigma de los derechos humanos que expresa la fraternidad de los seres humanos como una responsabilidad compartida por todos y todas. 2. Expresar en el texto constitucional que Chile buscará solucionar los conflictos por la vía pacífica y que se guiará bajo los principios de la integración y la hermandad entre los pueblos. 3. Expresar en el texto constitucional que las Fuerzas Armadas deben y están obligadas a tener una doctrina basada en los principios y la doctrina de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y que garantice y que reconozca la soberanía del pueblo como el poder constituyente primordial, que garantice la subordinación real del estamento militar al poder civil democráticamente constituido y que establezca la rendición de cuentas a las instancias legalmente establecidas con predominio de participación civil.
4. Eliminación de la justicia militar, constituyendo salas especializadas en la justicia ordinaria para juzgar los delitos que se pudieran derivar de órdenes y o tareas militares. 5. Establecer un mecanismo único de ingreso a la profesión militar, gratuito, eliminando las escuelas diferenciadas que actualmente profundizan la división de clases dentro de las instituciones armadas. 6. La nueva Constitución debe reconocer constitucionalmente el derecho a la objeción de conciencia en 2 ámbitos a lo menos: a no portar armas y no recibir entrenamiento que tenga como objetivo matar seres humanos, y el derecho a desobedecer órdenes que impliquen riesgos innecesarios para la vida o que tengan como consecuencia violaciones a los derechos humanos. 7. Prohibición constitucional de la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional. 8. Establecer en el texto constitucional que, siendo las Fuerzas Armadas un organismo no deliberante, las decisiones sobre compra de armamento, formación y entrenamiento en instituciones en el extranjero, la alianza con otras fuerzas militares extranjeras, la realización de ejercicios militares conjuntos con otros países deben contar con autorización fundada del Congreso Nacional. 9. Se debe agregar a la nueva Constitución que queda prohibido realizar tareas de vigilancia a ciudadanos chilenos y ciudadanas chilenas. 10. La tarea y objetivo de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía del país y que son las fuerzas policiales las encargadas de la seguridad interior y su prioridad es proteger a las personas y derechos humanos de toda la población. Ambas fuerzas, la de defensa y las policiales, deben estar separadas en su formulación constitucional. 11. Las policías serán desmilitarizadas con diferentes ámbitos de acción autónomas entre sí, con una nueva doctrina guiada por el respeto a los derechos humanos. Esa es como nuestra propuesta que le hacemos llegar a los convencionales, a las convencionales, y que esperamos que sea un insumo más, ¿verdad? Porque entendemos que va a haber muchas propuestas. Compañero Alicia, compañero, ofrezco la palabra. Hola, buenas tardes compañeros y compañeras, un gusto tenerlo acá. Bueno, una de las cosas importantes, aparte de lo que presentamos como observatorio, las propuestas, los convencionales, también nosotros como agrupación de familiares ejecutados políticos tenemos propuestas bien concretas. Y una de las formas de esa propuesta es asegurar la garantía democrática en nuestro país. Y esas pasan porque la Constitución tiene que estar sobre las bases irrestrictas de la protección y promoción de los derechos humanos en nuestro país. Eliminar la doctrina de seguridad nacional por la doctrina de derechos humanos. Porque la doctrina de seguridad nacional ha sido realmente instaurada en la forma sangre y fuego de la dictadura y que la han mantenido durante estos más de 30 años todos los gobiernos, lo cual nos han convertido a los dirigentes, a la gente movilizada, al pueblo, el enemigo interno. Por eso hay querella del Ministerio Interior, por eso hay una policía militarizada, por lo cual eso conlleva también a hacer una reforma profunda hacia las Fuerzas Armadas y las policías, que cada cumpla el rol que le compete, como la policía, que es prevenir los delitos y protección a los ciudadanos. Hay una cosa para nosotros fundamental, que es el resguardo, protección y mantención de los sitios y memoriales erigidos en memoria de las víctimas del terrorismo de Estado. Que el Estado se haga cargo, así no sufriríamos los atentados, la destrucción y la afrenta que le hacen a las víctimas de la dictadura, pero también a sus familiares. Por lo cual eso debe contemplarse en lo que es el Estado chileno. Otras cosas ante la impunidad que hemos vivido durante tantos años es democratizar el Poder Judicial, donde termine la intervención entre el presidente de turno con la Cámara del Senado, lo cual lleva a que los jueces que postulan a la Corte Suprema durante años hagan lobby a través de sus fallos, lo que ha sido nefasto para la verdad, para la justicia, en los crímenes que se investigan de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y que más adelante los crímenes que se están investigando, y esperemos que con bastante fuerza, en los crímenes de este gobierno. Por lo cual para nosotros es cómo buscar con esta herramienta, con este insumo que nosotros vamos a entregar,
los mecanismos para asegurar la no repetición, que no volvamos a vivir un golpe de Estado cívico-militar como lo sufrimos y asegurar que no volvamos a estar en presencia de un gobierno democrático que esté asesinando a su pueblo, que nos declare la guerra, que nuevamente saque a los militares a la calle. Para nosotros esas cosas son fundamentales para la no repetición. ¿Por qué lo digo yo? Porque todos los elementos que hay hoy día en la impunidad, cuando hay proyectos de ley que condena penalmente al negacionismo, sin embargo duerme en el Congreso, cuando hay proyectos de ley que llevan como 6 años de degradar a los militares condenados en violaciones de los derechos humanos, duerme en el Congreso, porque la red de protección, la red del Pacto de Silencio, las Fuerzas Armadas y Carabineros, porque también los que han sido condenados no han entregado información, y cuando se fuga alguno es esta red de protección en la que funciona, como el último lo vimos con Walter Cruz Rivera, que pasó por la frontera con su pasaporte, por lo cual esas cosas se tienen que terminar y tienen que ver. Por eso hay elementos que proponemos también en el observatorio que tienen que ser, ojalá, plasmados en la Constitución, donde una Fuerza Armada no sea deliberante, no sea una casta especial en este país, que tiene su propia universidad, que tiene su propia escuela militar, que aún están los retratos de los criminales como Pinochet, como Manuel Contreras, como Krasnov, en la escuela militar y en otros lugares, a pesar que las agrupaciones hemos denunciado y ningún presidente ha hecho obedecer esas peticiones éticas, moral y reparatoria en cuanto a los familiares y a las víctimas. Eso habla de la impunidad que vivimos. Como también lo que más es terrible, como la interpretación al Código Penal, que lleva a pasar años, 13 años, pero en la Cámara del Senado del 2017 está el boletín que podrían interpretar, y así las condenas que le están dando a estos criminales sería por crímenes de lesa humanidad y no condena por crímenes comunes. Por eso se explica lo inexplicable para la mayoría de las personas cuando a un criminal como Santiago Sinclair se le condena 5 años y 1 día por el asesinato de 12 personas en la caravana de la muerte en Valdivia, y además lo mandan para la casa porque está enfermito y está viejito. Como se victimizan la cobardía que tienen hoy día, la inmoralidad de rebajarse en la valentía que tuvieron armados y contra un pueblo desarmado. Entonces, para nosotros esta Constitución, también quería decirle a Fernando que nuestra agrupación toma todas las propuestas del medio ambiente. Acá tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ser la protección del Estado en el desarrollo y en el cuidado que tiene que tener con el medio ambiente, porque el medio ambiente es nuestra vida, es nuestra dignidad, es la riqueza y la belleza que le da a la familia, que le da a los ciudadanos, y que debemos cuidarlo. Por lo cual es una de las cosas que tenemos como el plurinacionalismo, todas las realidades, todo lo que se vio en lo que fue la revuelta, las pancartas, los lienzos, los gritos, la consigna, la convicción de que tenemos que cambiar, la plasmamos también en nuestra propuesta, la Constitución que teníamos en ese término. Así que lo que queremos es entregar eso en alguna medida, pero para nosotros que son fundamentales, porque ya no hubo nunca más como trataron de blanquear la Constitución pinochetista Ricardo Lagos, o el discurso del reo hoy día que está viendo de Emilio Cheire, en cuanto al nunca más, cuando él fue responsable, y en eso la justicia tiene que irradiar también por los 49 conscriptos que nos duele hasta la fecha, que fueron muertos en Antuco por una acción criminal, por un desprecio a la clase baja, a esos heroicos y jóvenes que privaron de desarrollarse, y a la familia nunca tuvieron justicia. También viven la impunidad. Por eso es importante que hoy día, por lo menos en algunos aspectos, esté siendo procesado Cheire por crímenes de lesa humanidad.
Eso sería por el momento, queridos compañeros. Gracias, Alicia. Pablo Ruiz. Buenas tardes, Fernando, Carolina. A partir por el norte, recordaba a David Veloso, un joven que se negó a salir en el estado de excepción en 2019, a reprimir a su propio pueblo. Yo creo que es súper importante que los soldados puedan desobedecer una orden si consideran que moralmente que pueda dañar su vida o que pueda atentar contra los derechos humanos. Actualmente no existe eso, solo pueden representar una orden, pero la tienen que cumplir igual. Es súper importante eso. Me voy a poner así, Patricia, porque me cuesta hablarme a mí mismo. Perdona. Creo que es súper importante la objeción de conciencia. También, y cuando te escuché, Fernando, recordé esa sabia pregunta: ¿democracia para quién? ¿Fuerzas Armadas y policías para quién? Y en ese sentido creo que hay que rediscutir conceptos como soberanía, seguridad. Sin duda que da mucha pena y poca gente lo sabe, pero en muchas poblaciones de nuestro país se está acabando el agua. Eso representa un problema de seguridad. ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién está ganando con eso? Empresas extranjeras. Ayer estuve en un foro de extractivismo. Por ejemplo, Canadá está metida en un montón de proyectos extractivistas por toda América Latina. La empresa hidroeléctrica que desvía los ríos y que terminan afectando a nuestras comunidades. Esos son problemas de seguridad graves que atenta contra el derecho al agua, contra el derecho de las comunidades indígenas, y que debe ser preocupación realmente si vamos a hablar de seguridad, tanto que se llenan la boca estos señores, que la seguridad nacional, cuando Pinochet enajenó con el neoliberalismo todas las grandes empresas estratégicas de este país. Recuperemos en un sentido humano el concepto de seguridad, el tema de la soberanía, cuidemos, protejamos nuestros recursos naturales. Ese es uno de los desafíos, y hago esta conexión porque todos estos temas están conectados. Los derechos humanos, sabemos que no puede funcionar uno sin que funcione el otro. Entonces, todo esto que hemos estado hablando sobre Fuerzas Armadas tiene mucho que ver con el tema de la soberanía alimentaria, de la soberanía de nuestros recursos naturales, de la protección del medio ambiente, etcétera. Me quedo hasta acá para poder hacer un diálogo entre todos. Ya, Carlos González. Oye, Carolina, Fernando, muchas gracias por estar acá. La verdad es que es un placer hablar con ustedes. Bueno, yo soy Carlos González de la Corporación 3 y 4 Álamos, un parque por la paz, la memoria y la justicia, y como tal trabajo acá en el Observatorio por el cierre de la Escuela de la América. Ese campo de concentración está ahí en Yicocón, Canadá, unas calles de la comuna de San Joaquín, y por ahí pasaron cerca de 6.000 chilenas y chilenos, ¿no? Es muy conocido por toda la gente de los derechos humanos, el caso de los 119, bueno, muchos de ellos se les vio por última vez ahí, ¿no? En esa cárcel, ¿no? Tenía una particularidad muy especial, que había un pabellón 4, 1 o 2 de hombres, 3 de mujeres y 1 o 4 de la DINA, que a pesar de estar ahí, uno seguía desaparecido, y las posibilidades que tenía eran 3, que lo mataran, haciéndolo desaparecer, que volviera a los centros de tortura para ser torturado, o que pasaran en libre plática a los pabellones de Álamos. Bueno, para nosotros es muy importante que esto que está sucediendo hoy en Chile, esta elaboración de una nueva constitución, que de verdad tenga como columna vertebral los derechos humanos, y que seamos capaces como país de generar la alternativa al neoliberalismo. Ya fuimos al conejillo de India, donde se usó acá este país para imponerlo y destruir el tejido social premeditadamente, ¿no? Y en ese concepto nosotros tenemos una enorme esperanza, y nuestro sabio pueblo está luchando y participando, y ustedes, dignos representantes de ellos, seguramente crearán las condiciones para el inicio del entierro definitivo del neoliberalismo.
Creo que es fundamental también que las Fuerzas Armadas chilenas pierdan la doctrina en la seguridad nacional. Deben tener la capacidad de generar su propia doctrina en todo este tema que Pablo, Alicia hayan hablado, los puntos que plantea Pato, ¿no? En el sentido de ponerse la camiseta del pueblo. El pueblo los alimenta, el pueblo los viste, el pueblo los arma y le paga sus pensiones. Bien, ellos deben responder a ese pueblo. Y no podemos seguir en un circo mal hecho donde las autoridades civiles hacen como que mandan a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas hacen como que obedecen. Eso debe terminar definitivamente. Y esta doctrina de la seguridad, que el militar sale a la calle y ve a un profesor, a un ciudadano cualquiera con un letrero exigiendo alguna reivindicación, para ello inmediatamente pasa a ser un enemigo de la patria. Eso no puede ser. Eso es una política de los Estados Unidos para América Latina, donde hay cientos de miles de desaparecidos desde los años 60, 70 de las dictaduras militares, quedó un reguero de personas que no saben dónde están sus familiares detenidos desaparecidos. Ingresar a las Fuerzas Armadas hoy en día, a las academias militares, significa tener plata y tener un aval de un coronel, de un general, de un almirante o contraalmirante, que diga, sí, este muchacho, esta muchacha son personas de bien, pueden estar. Y además tener entre 8 y 12 millones de pesos de fianza. Bueno, nosotros queremos que eso termine definitivamente. Ahí hay un punto clave. Es importante que aquel muchacho, muchacha, que tenga la vocación, que tenga las ganas, que se sienta con las ganas de ingresar a las Fuerzas Armadas, no exista ningún impedimento que se le ponga por delante. Ni las lucas, ni el origen social, ni la carta de determinado coronel o almirante. Para nosotros nos duele que en Concón exista una base militar que fue financiada con plata del Comando Sur de los Estados Unidos, de la Armada norteamericana, y que fuera inaugurado con el entonces ministro, el ministro Alamar, el embajador de los Estados Unidos y el comandante del Comando Sur, el almirante en cuestión, ¿no? Que pusieron las lucas y hoy en día ahí se hace instrucción. Es una base militar extranjera. Eso debe salir del país ya, ahora. Debiéramos de considerar todo eso nosotros como parte importante de la discusión. ¿Por qué? ¿Quién lo decidió? ¿Cuándo lo decidieron? ¿Por qué no puede la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que nosotros hemos trabajado con todo ello, nos hemos encontrado, y la verdad que se encuentran con las manos atadas, porque esta Constitución dejó amarrado un montón de cosas, y eso debe salir definitivamente en una nueva Constitución donde nos represente a todos. Eso por ahora, Pato. Gracias, Carlos. Carolina, Fernando, no sé quién quisiera reaccionar o hacer algún comentario. Veo a Carolina, ¿no? Ya. Sí. Es que la vi ponerse hacia adelante, como dijo. Sí, está ahí. Adelante, dale, vamos. Yo quisiera partir saludando y reconociendo, digamos, primero este programa. En este país no se habla de las cosas fundamentales. En este país no se habla de lo esencial. No se habla de lo que... se habla de las consecuencias, pero no se habla de lo que provoca los males que a Chile le duelen, como alguna vez leí por ahí. Por lo tanto, yo quiero primero, querida compañera Alicia, compañeros, agradecer no solo la invitación a mí a este programa o a mi compañero constituyente que está aquí hoy, sino la lucha histórica que han venido dando y que permite que hoy día tengan la claridad, además, que se expresa en este programa. La verdad es que son varios los temas que ustedes han tocado, con los cuales, por supuesto, yo de manera personal concuerdo plenamente.
y tal vez quisiera profundizar en algunos. Aprovecho y tomo las palabras que traían al recuerdo aquel militar del norte que en 2019 no, digamos, no estuvo dispuesto a disparar contra su pueblo. Y tristemente vemos cómo esas historias se repiten, ¿no? Bueno, no tuvo las mismas consecuencias, pero quiero traer a la memoria hoy a Michel Nash, que fue un soldado, ¿cierto? Un conscripto en dictadura, que estuvo en Pisagua y que se negó a disparar, y que fue desaparecido y que lamentablemente hasta el día de hoy no se conoce, ¿cierto?, su paradero, pero además su madre, la querida Ana María Sáez, parte sin saber sobre él. Algunas consecuencias de aquello, de las personas que se encuentran desaparecidas, y por eso es tan importante establecer, bueno, varias cosas que aquí han planteado. Mira, yo por ejemplo, respecto de las propuestas, respecto de en la Constitución, ¿cierto?, declararla como un territorio de paz, a mí me parece que eso es lo más claramente y hermosamente redactado, con lo cual estoy completamente de acuerdo, y que en el periodo de campaña y previo a aquello también, porque yo quiero decir también, junto con esto, es que rindiendo los homenajes a todo ese pueblo movilizado a partir del 18 de octubre, quiero decir que también hay un grupo alrededor y a lo largo de todo Chile, mucho más reducido tal vez, y que ustedes lo componen, y que yo humildemente también me siento parte de aquello con la organización de mujeres. Eso es un grupo más reducido que no tuvo que despertar el 18 de octubre porque nunca nos dormimos, ¿no? Desde el ejercicio social de la memoria, porque la memoria también es resistencia, ¿no? El trabajar desde la memoria, el trabajar desde la lucha, el no claudicar, demandando verdad, demandando justicia, demandando fin a la impunidad brutal que se ha impuesto en este país y que lamentablemente durante todos estos años de una democracia pobre, triste y charcha, dijo un compañero alguna vez en Pisagua, ¿no? Esta democracia pobre, triste y charcha, no hemos sido capaces de desterrar esa impunidad que dicen las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, esa impunidad del pasado, que es la que garantiza efectivamente todas las injusticias de hoy, las peores corrupciones, ¿no? Yo pienso que en este caso, por ejemplo, y hablando de las Fuerzas Armadas, el robo descarado, el choreo a destajo que han cometido las Fuerzas Armadas, esa corrupción y todo tipo de corrupción debiera ser establecida como un atentado al Estado en la nueva Constitución y debiera tener ese rango, porque han depredado el erario fiscal, con, que es los recursos de los impuestos de todas y de todos los trabajadores de este país, los chilenos y chilenas, y todos quienes habitamos este territorio y pagamos impuestos. Desde esa mirada, bueno, la nueva Constitución, desde mi punto de vista, en este contexto del cual estamos hablando, debe efectivamente partir estableciendo que la soberanía debe quedar establecida en los pueblos de Chile, que son todos los pueblos, ¿no?, que conformamos este gran territorio. Y que esa soberanía radicada en los pueblos establezca también los deberes que hoy en la actual Constitución son cuidar los valores patrios, por cierto, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, soberanía radicada en los pueblos, y que nuestros deberes como ciudadanos, y por supuesto para las instituciones, y ya me voy a referir a eso, sean propiciar y profundizar la solidaridad, propiciar lo colectivo, cuidar el medio ambiente, reconocer también en la Constitución, y que en tu deber como ciudadano y ciudadana reconozcamos a la naturaleza como sujeto de derecho, para efecto de todo lo que estamos hablando en términos de las garantías de vivir en un ambiente libre de contaminación, pero también de poder cuidar y tener un equilibrio con la naturaleza, con la madre tierra.
Entonces, propender a que ese territorio sea, en nuestro país, sea un territorio de paz, yo además plantearía la urgencia de que en esta nueva constitución se establezca que sea una constitución con apego restricto a los derechos humanos, al goce, a la promoción, a la protección de los derechos humanos, que nos permita transitar hacia culturas de paz, porque no va a ser la constitución sola la que propicie esto, sino que debemos tener la capacidad de poder transitar a establecer culturas de paz y democracia en nuestro país. Respecto de la formación de las Fuerzas Armadas, claramente esta lógica, ¿no?, que viene de esta Escuela de las Américas, que hoy tiene un nuevo nombre, ¿no? Creo que hoy día ha cambiado, ya hace un rato atrás su lógica para reconocerse, creo que hoy son un instituto de seguridad o algo así, pero en definitiva es como se le ha llamado esta escuela de asesinos, porque eso es lo que son, ¿no? Entonces, ¿cómo en esta constitución, desde mi mirada, es lograr que efectivamente podamos establecer que las Fuerzas Armadas, bueno, sean separadas, como muy bien se ha dicho aquí, Fuerzas Armadas y luego policías de orden y seguridad, cosas distintas, y las Fuerzas Armadas todas reguladas por ley? Entonces, y que su formación sea una formación inspirada en la solidaridad con los pueblos, por ejemplo, sea una formación completamente, diametralmente opuesta a esta lógica de esta doctrina que muy bien ustedes han explicado, de la seguridad nacional o seguridad interior del Estado, y esta lógica del enemigo interno, que le declara la guerra a su pueblo. Pues el peor presidente de la historia lo hizo y lo expresó en la calle a través de la represión brutal de las Fuerzas Armadas. Entonces, va a ser un camino largo, va a ser un camino pedregoso, pero nuestro compromiso, por lo menos mi compromiso férreo de poder alcanzar aquello está, y me parece a mí que en este tránsito tenemos que caminar juntas y juntos de la mano. No hay otra forma. Yo no pienso que exista ningún constituyente que tenga la claridad absoluta o más bien el conocimiento técnico absoluto para poder establecer, porque hasta las comas que se van a poner en ese texto van a ser fundamentales para su interpretación. Por lo tanto, yo en realidad quiero señalar que me parece importante, y yo quiero hacer una invitación oficial, aunque no soy oficial todavía, eso va a ser el 4 de julio, más encima el día que nos pusieron por lo demás para constituirnos. Una invitación que cambia a lo mejor el sentido de ese día, a que caminemos juntos, compañeros y compañeras. Esto no va a ser de otra forma, no va a ser de otra forma. El compromiso, la claridad tal vez en términos de lo que se debe hacer, no tengo ninguna duda de eso en mi persona. Y en lo que yo, en el sector que yo represento, como ya dije, militante de doble militancia, pues militante de los derechos humanos, militante del Partido Comunista hace más de 23 años. Pero esto no lo hacemos hoy. Entonces, hay tantas cosas que decir. Cuando la compañera habla de Antuco, a mí me provoca una tristeza profunda mezclada con una ira, con una rabia, con una frustración, una cosa que no la puedo explicar. Tengo grabado en mi cabeza las imágenes de aquel día cuando los medios de comunicación estuvieron todo el día transmitiendo, y que si no hay memoria no lo recordamos, pues, compañeros, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias, Carolina. Estamos viendo. Fernando, adelante. Sí, bueno, comparto, igual que Carolina, este agradecimiento al programa, porque de alguna manera mantiene viva esta memoria, y es verdad, si no hay memoria se pierde todo, se pierde la posibilidad de construir un futuro, ¿ya? Y por eso es importante estar siempre presente con los acontecimientos
que si bien fueron del pasado, todavía siguen vivos, todavía hay mucho sufrimiento ya que no ha sido reparado, y yo creo que eso tiene que mantenerse siempre. Bueno, dicho esto, tomando también, partiendo un poco lo que dice Carolina, de que lo importante que es partir de un concepto, el concepto este de Chile como de territorio de paz, que a mí me impresionó cuando lo leí, ¿ya? El documento, de que partiera con eso tan importante que es la paz, ¿ya? Definir como un objetivo, como un punto de referencia, que la paz es lo que queremos, ¿ya? Y que no hay otra opción, ¿ya? Que ella para poder construir una comunidad. Y efectivamente en Chile hemos tenido episodios traumáticos como el de la dictadura, donde no solamente no hubo paz, no hubo justicia, hubo las aberraciones más horrorosas, digamos, que hemos tenido en nuestra historia, pero esto también nos tiene que hacer reflexionar de que quizás a partir de ello podemos, a través del análisis histórico, ¿ya? De las Fuerzas Armadas, desde que Chile se constituye como país, hubo periodos en que las Fuerzas Armadas estuvieron con el pueblo o con los pueblos. Pensemos que Freire tenía otra visión, tenía una visión bastante más cercana a los pueblos. Él se hizo una asamblea constituyente que terminó con la constitución de 1928 y que, por supuesto, duró poco porque los mercaderes de esa época, al mando de Diego Portales, con un ejército mercenario, destruyeron esa ilusión de que el pueblo pudiera, a través de una asamblea constituyente, tener una constitución que fuera más democrática, que le permitiera participación. Lo mismo pasó con Balmaceda, ¿ya? Que también un ejército mercenario, ¿ya? Termina con un proyecto que intentaba darle más poder al que realmente debería tener el poder, el soberano, los pueblos. Y quizás también a comienzos de siglo las Fuerzas Armadas fueron deliberantes en un sentido positivo, ¿ya? De exigirle a la política de que hiciera también una asamblea constituyente, y sin embargo después fue todo ese proceso traicionado por Arturo Alessandri. Entonces, ha habido en la historia ciertos momentos en que las Fuerzas Armadas han estado con el verdadero soberano, el pueblo. Yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de construir, ¿ya? En esta nueva constitución. Yo he estado estudiando y analizando este tema y hay opciones, digamos, donde se plantean en la historia distintas maneras de poder controlar esa, no solamente para las Fuerzas Armadas, para todos los funcionarios públicos, para todos los políticos, una manera en que el pueblo, los pueblos, como dice Carolina, tengan una incidencia, ¿ya? Porque el problema que tenemos es que no tenemos democracia en Chile. No, la democracia, para mí, más que el votar y que ir cada 4 años, cada 2 años, 3 años, lo que sea, a una votación, ¿ya? Eso no es democracia. Eso, de alguna manera, nosotros somos, cuando votamos, lo que estamos haciendo es participar de un proceso que se da en la cúpula, en la élite. O sea, nosotros vamos a estar, por así decirlo, tratando de resolver problemas de ellos, ¿ya? Entonces, no son los problemas nuestros, ¿ya? Son los problemas de la élite los que vamos a nosotros a deliberar con un voto, solamente eso, pero no hay deliberación real. Entonces, la democracia para mí es igualdad de poder, ¿ya? En que todos tenemos el mismo poder de incidir, ¿ya? Y si no hay participación efectiva y con herramientas, ¿ya? Que puedan permitir, por ejemplo, la revocación de un mandato, una iniciativa de ley, y que podamos constantemente vigilar a quienes nos están gobernando, eso no es democracia. Y nosotros vivimos en una oligarquía, ¿ya? Hemos vivido siempre en una oligarquía. Hubo un proceso que
que yo diría se inició por ahí, por, qué sé yo, no sé, a mediados del siglo pasado, donde los pueblos tuvieron algo de ese poder, pero fue mínimo, no alcanzó para poder establecer una democracia más sana, más verdadera, donde realmente los dirigentes, ¿ya? Puedan representar, y no solamente representar, canalizar, ¿ya? Las inquietudes y las necesidades y las demandas de los pueblos. Y el concepto de pueblo también yo creo que está en discusión, ¿ya? El pueblo así tan abstracto, yo creo que hay que aterrizarlo, ¿ya? Aterrizarlo a nivel de los territorios. Gabriel Salazar habla mucho de este tema, diciendo que el pueblo teórico debería evolucionar a los territorios como en algún momento fue en el siglo XIX, y nosotros los ecologistas siempre hablamos de territorios y obviamente que en el concepto de territorio también están las naciones originarias, ¿ya? Porque el territorio no solamente, o sea, además de incluir lo físico, incluye también la cultura. Entonces, tenemos que iniciar un proceso que vaya impregnando este proceso constituyente, o sea, este proceso, valga la redundancia, de que tenemos que ir más allá de establecer artículos, de establecer leyes o promesas de leyes en la Constitución, sino tenemos que discutir qué es lo que queremos, cómo queremos vivir, qué tipo de sociedad queremos construir, ¿ya? Y ese tipo de sociedad obviamente tiene que estar basado en nuestra experiencia, en nuestra historia y en nuestros deseos, ¿ya? Si el soberano es el pueblo, en el sentido de los pueblos, entonces tenemos que concentrarnos en ello, o sea, de darle poder a los pueblos, a los territorios, que sean ellos los que tengan el poder real, que los representantes ya no sean solo representantes, sean también voceros de ese pueblo, ¿ya? Y yo siento que podemos democratizar a las Fuerzas Armadas y también hacemos un análisis de cómo podemos incluir algunos conceptos en la Constitución. Por ejemplo, la deliberación, que dice no deliberante. Me parece bien que no sea deliberante, sobre todo cuando se trata, digamos, de temas políticos, contingentes, pero cuando se trata del pueblo, las Fuerzas Armadas deberían defender al pueblo como lo han hecho, ¿ya? No nos olvidemos que el general Bochev en Valdivia, ¿ya? En la época de la crisis que hubo en Chile en el primer periodo, ¿ya? Él consultó al pueblo para ver si apoyaba a Freire o apoyaba a los mercenarios de Prieto y Bulnes. Y fue el pueblo el que dijo a Bochev, no, nosotros apoyamos a Freire, y Bochev se trasladó a Santiago a sumarse a las Fuerzas Armadas de Freire, que eran las democráticas, que era el Ejército Libertador. Entonces, hay antecedentes en Chile que permiten tener una esperanza cierta de que podemos cambiar, no va a ser fácil, cambiar a las Fuerzas Armadas en la forma en que abordan ellos ya la no deliberación, porque ellos son seres humanos, deliberan en el fondo. Entonces, lo importante es para quién deliberan. Si deliberan para la élite, para la oligarquía, si deliberan para los poderes fácticos, ¿ya? O deliberan para el pueblo. Entonces, yo siento que las Fuerzas Armadas, además de que tienen que ir cambiando su rol, porque obviamente que nuestro objetivo tiene que ser tener Fuerzas Armadas, ojalá no tenerlas, digamos, pero sabemos que en las condiciones que hay ahora en el mundo todavía no es posible, pero que el rol de ellos sea distinto, ¿ya? Que tengamos unas Fuerzas Armadas que nos den un mínimo de seguridad respecto de conflictos externos, pero que al mismo tiempo trabajemos para que la posibilidad de un conflicto externo sea mínima, ¿ya? Entonces, las Fuerzas Armadas podemos, a través de la Constitución, iniciar un nuevo proceso, una nueva imagen de nosotros queremos de las Fuerzas Armadas. La queremos cerca de los pueblos.
va a ser difícil porque hay una cultura ya que se instaló en la dictadura, que se agudizó, ya que no va a querer, ya, pero yo creo que en estos tiempos y con la experiencia que hemos tenido, siento que podemos hacer algo. A mí me hizo mucha esperanza cuando Piñera quiso que las Fuerzas Armadas se enfrentaran al pueblo, instalando una guerra que no existía, ¿ya? Y por primera vez un general le dice que él no está en guerra, que es un hombre feliz, ¿ya? Entonces, y que desobedeció a su jefe y fue capaz de hacerlo. Entonces, eso, si nosotros lo pudiéramos ampliar, ya no solamente como una acción individual, que me imagino que habrá sido consensuada con algunos generales, no creo que haya sido él de manera personal, que eso siga evolucionando, ¿ya? Sigue evolucionando y paralelamente, porque creo que también hay que exigir justicia y reparación de todo lo que hicieron las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas del futuro, ¿ya? Tienen que ser distintas, y para eso tenemos a esta nueva constitución que puede generar la posibilidad. Hay formas de hacerlo, ¿ya? Hay juicios que se instalaban antes de que la democracia moderna se instalara, ya en siglos XVIII, XIX, en que habían juicios más bien del pueblo frente a los distintos cargos públicos. Eso lo creaban los reyes creaban esos juicios porque era imposible que pudieran controlar todo el territorio, sobre todo los reyes de España, y se hacían juicios donde el pueblo, ya, gente que era de la ciudadanía, juzgaba a los funcionarios públicos, ¿ya? Y también podrían ser los militares. O'Higgins fue juzgado en ese contexto cuando fue deportado. Entonces, hay formas, hay que revisar la historia y ver maneras de que nosotros podamos democratizar a las Fuerzas Armadas de verdad, y no solamente poniéndole límites que creo que son necesarios, totalmente necesarios, son límites, pero también tenemos que generar las condiciones para generar una nueva Fuerzas Armadas que en algún momento las veamos como propias y que ayuden, y hay una serie de funciones que puedan cumplir en el futuro. Por ejemplo, estoy pensando qué desastre el tema, por ejemplo, ahora en el COVID, del gobierno. No tener un sistema de trazabilidad. ¿Ya? Las Fuerzas Armadas son especialistas en eso, en modelos matemáticos de trazabilidad. Podrían haber aportado ese tipo de información técnica. Entonces, hay una serie de funciones no militares que podrían cumplir y que la harían más cercana a los pueblos, y se podría reducir ya esa distancia. Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho por conversar, ¿ya? Yo estaba escuchando ahí todo lo que ustedes decían y la comparto plenamente, todo lo atroz que ha sido este proceso de los últimos 40, 50 años con las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo yo creo que tenemos que tratar de dibujar las que vienen, la Fuerza Armada que viene, ¿ya? Tomando esto como una experiencia, obviamente, que no se vuelva a repetir, pero, y ahí comparto, que un nunca más sea de verdad, ¿ya? Que no sea un nunca más un saludo a la bandera para que la televisión lo propague y diga, y pucha, se resolvió el problema. No, el problema no se resolvió y no se va a resolver probablemente, porque mientras haya un desaparecido donde no sepamos dónde está, eso quedó ahí, ¿ya? Entonces, hay cosas que tenemos que hacer de manera paralela, ¿ya? Y un poquito eso quería yo transmitir, de que compartiendo todo lo que debemos hacer con una nueva Fuerza Armada desde el punto de vista técnico, de las restricciones que le podemos poner, al mismo tiempo tenemos que crear condiciones en la Constitución para que modifiquemos completamente el espíritu de las Fuerzas Armadas y que nunca más las Fuerzas Armadas atenten contra los pueblos, sean defensores de los pueblos cuando las oligarquías quieran efectivamente abusar, como ha pasado en nuestra historia todo el tiempo. Gracias, Fernando. Yo creo que la idea nuestra como de
iniciar una conversación, de que esta conversación continúe. Tomamos, yo creo, plenamente el ofrecimiento de Carolina, lo acogemos porque también es nuestra idea, digamos, que esta convención constitucional sea un gran proceso de diálogo, de conversación. Hay una fundación noruega que está trabajando aquí que se llama la Fundación Nansen y que ha intentado, entiendo yo, no conozco los pormenores íntimos, pero de cómo iniciar un diálogo dentro de la convención. Y yo en su momento les comenté, porque soy parte de ese equipo, ¿Cómo se diciéndole llama? que ¿Cómo se Nansen, llama? Fundación Nansen. Fundación Nansen. Fundación Nansen. Ya Alfredo Zamudio es el que está encargado en Chile de... Pero yo le dije, bueno, que a mí me parecía mucho más relevante que ese diálogo que se hace, ¿verdad? Fuera el diálogo en todos los pueblos, o sea, fuera el diálogo de la sociedad chilena, ¿ya? Porque si no, de nuevo, elitizamos. Decimos, bueno, entonces los convencionales van a hacer no sé, un diálogo con todas las técnicas del diálogo, ¿verdad? Oye, yo Los quisiera, mecanismos. no sé si Sí, es pero posible, adelante. disculpa la interrupción, pero Sí, sí, no, quisiera, por favor. en ese mismo contexto que tú estás planteando, solo quisiera compartir con ustedes, apuntando justamente a cómo vamos a trabajar, ¿no? Cómo se viene esto, y por eso es la invitación que hacía, sin querer salirme del tema específico de las Fuerzas Armadas, pero me parece importante contarles a ustedes que, bueno, los mecanismos de participación o la participación ciudadana es y popular, desde la autonomía del pueblo, de la ciudadanía, como cada uno quiera identificar a las bases sociales, desde mi punto de vista va a ser fundamental para poder dar la legitimidad que que este texto que va a ir al plebiscito de salida debe tener. No se puede legitimar al final, tiene que ser un proceso que legitime esto Mm. desde que partamos a elaborar esta nueva constitución. Entonces, o este texto para la nueva constitución. Entonces, claramente tenemos un desafío inicial, ¿cierto? Cuando nos vamos a constituir, que es establecer el reglamento, que tiene que tener ahí las garantías para poder funcionar como convención, como constituyente, para poder garantizar la participación de la ciudadanía, cómo eso se va a traducir también en ese texto, porque en definitiva eso es lo que se busca. Y bueno, distintos mecanismos que esperemos y vamos a trabajar para eso, por lo menos mi compromiso es ese, digamos, que tenga todo lo que posibilite que queden integrados y garantizados, por ejemplo, los derechos lingüísticos, la equidad territorial para el proceso y todo aquello. Yo quise incorporar otra herramienta más a ese proceso eh, de participación, y es que en Arica estamos prontos a inaugurar la Casa Constituyente, que es un espacio físico que va a estar abierto para todas las bases sociales, para toda la ciudadanía, para que sea un espacio de encuentro, un espacio de control social de parte de la ciudadanía al proceso constituyente, un espacio que pueden usar para hacer cabildo, desde la autonomía, insisto, de las bases sociales, asambleas territoriales, un espacio donde ahí también tenga una presencia domiciliaria tal vez el proceso constituyente. Entonces, desde ahí surge también la invitación a que en el territorio todas las personas nos convirtamos en constituyentes territoriales y que ese proceso lo vamos viviendo en conjunto. Entonces, esa casa constituyente prontitamente ya la vamos a tener, pero lo que sí ya tenemos es esa casa constituyente en la virtualidad, es decir, la página que es casaconstituyente.cl ya está habilitada. Si ustedes quieren entrar, la van a ver, van a encontrar ahí un espacio que va a albergar información, toda la información respecto del proceso de la constitución, del proceso de elaboración, porque desde mi punto de vista no hay nada, absolutamente nada, de lo que se trata al interior de la convención que deba ser secreto. Entonces, toda la documentación, las actas van a ser dispuestas ahí. Tiene también un espacio para ir generando, quienes generen sus propias asambleas territoriales puedan ir subiendo los resultados para seguir
en esta interacción permanente, además de otros mecanismos, no digo que es lo único, y también, por ejemplo, si vamos a hablar mañana, estamos hablando de la descentralización, vamos a ir poniendo ahí consultas o en un formulario para que tú puedas opinar respecto de ese punto específico que estamos abordando. Entonces, es un aporte más, digamos, obviamente no es lo único, porque tenemos que ir a los distintos territorios. Cuando yo me refería a los pueblos, justamente hablo de los pueblos de Chile, los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente, que lamentablemente no tuvo, si bien está reconocido por ley, ese derecho le fue negado al negarle, valga la redundancia, un escaño reservado para que fueran también parte de esta convención constitucional. Entonces quería compartir con ustedes eso, por la Casa Constituyente y la invitación a convertirnos también en constituyentes territoriales. Aquí ya aprendió. Ya aprendió la casaconstituyente.cl y esperemos que la casa física también, coloquialmente hablando, pues no quiero que prenda de otra forma la casa constituyente, así que eso quería compartir con ustedes. Yo también quería compartir algo similar. Nosotros acá con Francisca Arauna, que es mi compañera de lista, yo soy de la lista del pueblo, ¿ya? Creamos o iniciamos la Asamblea Territorial Maule Sur y también estamos buscando una sede, probablemente en Linares, ya estamos viendo, de hacer lo mismo, de tratar de que haya un lugar de encuentro y de participación, porque realmente este proceso va a ser validado, va a ser legítimo en la medida en que los pueblos se sientan identificados. Los pueblos, tanto desde el punto de vista cultural como territorial, necesitan sentirse partícipes de este proceso, si no el proceso va a fracasar. Y yo creo que por eso es que una de las grandes, yo diría, no sé si conflicto que vamos a tener al principio de la convención, ojalá que no lo sea, es que la mayoría de quienes estamos por hacer un cambio grande en la Constitución y no tratar de contener el proceso, creemos que la participación es fundamental, tanto por el lado de la lista del pueblo como por el lado de la vocería de los pueblos, a la cual también pertenezco. Yo fui de los 34 que firmó esa declaración y que fuimos demonizados por el sistema. Queremos que el gobierno se comprometa a crear los mecanismos, los instrumentos, de tal manera que la participación no sea algo voluntario o algo que dependa de los constituyentes, sino que sea un proceso legitimizado en todo el territorio de Chile, ¿ya? Donde todo el mundo pueda participar, donde todo el mundo pueda dar su opinión, donde todos estemos enterados de lo que está pasando, que esto no sea una conversación de palacio, es decir, en un palacio 155 que deliberan y que construyen una constitución. No, la idea es que esta constitución emane desde los pueblos, emane desde el estallido social. Si el estallido social no fue algo casual, ¿ya? El estallido social fue una catarsis de nuestros pueblos, nuestra gente, pidiendo justicia. ¿Ya? Y esa justicia en todos los ámbitos, en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito de la educación, de la salud, de la vivienda, el no sentirte abusado en todo momento por este sistema, todo eso tiene que canalizarse, si no este proceso va a fracasar. Por eso es que es importante, y yo creo que lo que está haciendo Carolina en el Norte es fundamental, dar cabida, digamos, a esas inquietudes, a esas demandas, y nosotros también lo vamos a hacer acá en el sur, ¿ya? Lo mismo, y ojalá que podamos entre todos los constituyentes que tenemos esa visión, lograr conseguir de que el gobierno no solamente se comprometa, sino que cree las instancias para que esa participación sea oficial, no sea algo tan voluntario o tan dependiente de las voluntades de los constituyentes. Entonces, estamos frente a un escenario que tiene dos grandes posibilidades. O somos lo que hemos sido siempre en Chile, personas que están tomando decisiones de manera apartada, o definitivamente hacemos un cambio democrático, de verdad, con participación, vinculante en muchos de los aspectos, de tal manera que la Constitución que emerja desde ahí sea legítima
y sea respetada por todos los chilenos y repare todas las cosas que tenemos pendientes. Si no podemos seguir así. Hay tantas cosas pendientes en derechos humanos, en ecología, en temas sociales. O sea, somos un país que está al borde de la crisis total, ¿ya? Entonces, siento que es la oportunidad, pero para eso vamos a tener que tener, no sé, la inteligencia, la sensibilidad entre los constituyentes que tenemos esa visión de revertir esta tendencia del gobierno a ponernos una cantidad enorme de restricciones para que las cosas sean difíciles. De partida el tiempo. Imagínense ustedes 9 meses. ¿Cómo podemos nosotros en 9 meses, ¿ya?, poder hacer una constitución profunda donde cada aspecto sea revisado, ¿ya? Yo creo que vamos a tener que extenderla, ¿ya? Es demasiado importante para las futuras generaciones, porque si no van a ser votaciones light, diría yo, ya no se consiguen los 2/3 y vamos y dejamos pendiente el tema. No podemos seguir dejando pendiente cosas, tenemos que resolverlas ahora, ¿ya? Y escuchando a todos los pueblos. Es la única manera que podemos vivir en paz y poder vivir en comunidad y tratar de lograr una forma de vida que nos contacte entre nosotros y con la naturaleza. Gracias. Estamos, bueno, abriendo como mucho la conversación. Solo agregar un par de cositas como información, digamos, porque yo sé que les va a llegar. Ya se han elaborado algo que se llama estándares de participación, por lo menos para 3 grupos que no son la generalidad. Los niños, el mundo de la discapacidad y los adultos mayores, que la doctrina de derechos humanos dicen que ellos requieren estándares especiales para participación. No meterlos dentro del mismo saco, es decir, todos pueden participar, sino los niños, los de discapacidad necesitan que haya ciertos estándares, les va a llegar documentos para que los consideren, precisamente para poder decir, de esta manera se posibilita la participación efectiva y real, ¿ya? Después, también en doctrina de derechos humanos, hoy día la discusión, el debate internacional está muy fuerte porque el tema y más primordial es que lo que falta de hacer efectivo es la rendición de cuentas, ¿ya? En relación precisamente a lo que decía Fernando delante de cómo hacer, ¿verdad? De que los gobernantes, que la élite, que quienes se responsabilizan efectivamente cumplan, ¿verdad?, con los mandatos que han derivado del soberano. Bueno, ese mecanismo es la rendición de cuentas, o sea, que efectivamente al rendir cuentas, ¿verdad?, respondan, ya haya una responsabilidad. Bueno, estamos, yo creo, largo el tiempo también. La idea nuestra no es agotar, vamos a tener, como dice Fernando, largo tiempo. Ojalá nosotros estamos en plena disposición de participar, así que invito a los compañeros Alicia y a compañeros a que hagamos una ronda de cierre, despedida, saludar a quienes se han incorporado a esta hora como y este día como distinto, ¿verdad?, tan cercano ya de la Constitución o de la instauración de la Convención, pero la mayoría de los saludos son para Alicia Lira, así que Alicia, mucha gente te saluda, ¿verdad? Tiene muchos fans. Le regalaron a muchos fans, ¿verdad? Quería Alicia, bueno, ni siquiera dice saludos a Alicia, sino saludos a la querida Alicia Lira. Bueno, le agradecemos que estén conectados de todas maneras y le ofrezco la palabra a Alicia, al compañero, para que cerremos y nos despidamos para no agotar el tema hoy día. Bueno, bien breve porque siento que nos pasamos un poco el tiempo. Agradecer a Fernando, a Carolina, porque aparte de haber participado nos entregaron más elementos también para nuestro trabajo más colectivo, nuestro trabajo porque esto es un aprendizaje. Aunque las agrupaciones, los familiares víctimas llevamos décadas en esto, pero siempre estamos aprendiendo. Y por eso para nosotros, como bien lo mencionaba Fernando, lo que fue el estallido social, también para nosotros fue oxígeno, fue esperanza, fue reforzar nuestra convicción y nuestras demandas. Lo único que en esto se sumó lo más trágico, que son las muertes, las mutilaciones y los presos políticos, por lo cual nos sumamos también a luchar porque por la verdad de la justicia a la dictadura y por la verdad de la justicia a las violaciones de este gobierno. Por lo cual, cuando también nos hacen planteamiento de no perder el contacto, no lo vamos a perder, estamos haciendo entrega de nuestras propuestas, pero también avisarle que el 4 de julio, que
también me sumo, ¿por qué el 4 de julio? El aniversario del imperio invasor de todos los pueblos Latinoamérica y el Caribe. Realmente vamos a realizar una manifestación masiva. Las 4 organizaciones que estamos acá somos parte integrante del Coordinador Nacional de los Derechos Humanos y Sociales de las organizaciones, donde estaremos a las 9:30 en la Plaza de Armas, esperando la llegada de los que vienen de la Plaza de la Dignidad, los constituyentes, esperándolo con nuestras pancartas, con nuestro lienzo, con nuestras consignas y con nuestra esperanza, diciéndole aquí estamos, estaremos, pero también en un sentido de advertencia a los disfrazados y independientes, a la derecha retrógrada, aquella que sabemos que le van a crear problemas o que van a dificultar aquellas peticiones, demandas que queremos que sean reales en la Constitución del pueblo chileno. Y yo hablo más allá del pueblo chileno porque tenemos que acostumbrarlo más allá, porque hoy día, hace años ya que dejamos ser un pueblo chileno, sino que somos un país inclusivo donde hay distintas culturas, aparte de los pueblos originarios, después de la cantidad de inmigrantes que hay, que ya son parte de nuestra sociedad, parte de nuestra cultura y de nuestra riqueza intercultural. Así que ahí estaremos. El domingo nos verán, si no los ven, pero verán nuestros lienzos, nuestras pancartas, nuestra exigencia. Y ahí estarán los rostros de los ejecutados políticos que llevaremos como agrupación, pero también está la coordinadora de asesinados del estallido social, que también llevan los rostros de sus seres queridos, y es tan terrible, la mayoría como en dictadura o como en estos asesinatos en este gobierno, es casi pura juventud. Así que ustedes tienen el respaldo y la responsabilidad de esas víctimas del terrorismo de Estado que aplicó o violaciones sistemáticas Piñera. Se las debemos a ellos, a los asesinados, a los mutilados y a los presos políticos, y a la gran lucha que ha dado este pueblo chileno a lo largo del tiempo, pero especialmente lo que dio raíz a todo esto fue de octubre en adelante. Así que un abrazo, queridos compañeros, y estaremos en contacto en distintas formas. Gracias. Carlos. Sí, yo quería decir que, bueno, estamos contentísimos de haber hablado con ustedes, nos gusta lo que dice, hay mucha coincidencia. Sabemos que esta constituyente en gran medida es representación del pueblo chileno. Lo único que están sobre representado es la derecha, que debieran ser mucho menos aún. Y sabemos también que va a ser un trabajo muy duro. Con la participación del pueblo, evidentemente eso va a ayudar, va a permitir, va a facilitar las cosas. El pueblo va a estar seguramente, el pueblo organizado, vamos a estar ahí, vamos a estar en todas, y vamos a empujar el carro, que significa una constituyente generada, impuesta por la lucha del pueblo chileno, porque esto no es ningún regalo. Los que pasamos la dictadura, los que vivimos el gobierno de la Unidad Popular y pasamos la cárcel, el exilio, para nosotros es un privilegio vivir esto ahora. Y ese privilegio lo vamos a usufructuar el máximo posible. Por supuesto que estamos de acuerdo con un artículo revocatorio donde cada persona que sea elegida por voluntad popular en el cargo que sea, debe dar cuenta de su actividad y debe existir la posibilidad de sacarlo del cargo si no cumple con lo que prometió. Se terminaron los cheques en blanco, no pueden haber más cheques en blanco, menos la cocina, que nos damos cuenta que a ustedes no les gusta para nada. Gracias por estar aquí y éxito en vuestro trabajo, nos vemos el domingo. Gracias. Pablo. Gracias. No recuerdo si por culpa de Patricio o de Carlos vi un seminario de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, que es el Centro de Defensa Clásico. Y bueno, se viene un poco difícil, Carlos. Tomo la parafraseo a Matías Catrileo. Yo no soy chileno, soy mapuche. Entonces se viene difícil. La mayoría de estos intelectuales, señores, de la defensa
no quieren considerar que Chile es un país plurinacional, que habitan muchos pueblos este territorio, y yo creo que hay que reconocer que en Chile existen otros pueblos, partiendo por el pueblo mapuche, y deberíamos sentir orgullo de que esa es la sangre histórica originaria de nuestra nación, y hay que incluirlo y considerar eso. No habitan solo chilenos. Les deseo mucha suerte a ambos y me alegra mucho. Creo que este es el único conversatorio que hemos hablado de generar espacios de mayor participación con la gente. Eso es lo que quiere nuestro pueblo. O sea, tener esta instancia, no solo ir a votar y después, si te he visto, no me acuerdo. Muchas gracias. Muy bien. No sé, Carolina, Fernando, si algunas breves palabras para que no le sigamos quitando más el tiempo, o simplemente nos despedimos diciéndole muchas gracias. Han sido un broche de oro, un cierre con broche de oro. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por todo. Y los saludo, compañero. Sí, también están tomando los saludos porque la nominan a ella, po. Sí, bueno, yo en mi caso solamente agradecer esta oportunidad de poder manifestar estas ideas, que conversemos sobre ellas. Entre todos tenemos que construir este nuevo Chile tan necesario y urgente. Yo solo quería decir que nos vemos el 4 de julio, sí. El domingo del día del inicio de la convención, así lo vamos a llamar mejor, ¿ya? Ese día vamos a partir también marchando desde Plaza Dignidad, que además no la conozco, compañeros y compañeras, estoy a 2000 kilómetros de Santiago, con nuestras banderas, nuestras identidades, también portando las fotografías de aquellos que ya no están y por quienes también este momento histórico tiene que tener esas características, exigiendo también la libertad de las presas y los presos políticos, exigiendo también reparación integral para las víctimas de mutilaciones y, en definitiva, como empezamos ese domingo a caminar hacia la dignidad que nuestros pueblos tanto han demandado. Así es que con toda la fuerza nos vemos el domingo. Muchas gracias. Chao, éxito. Chao. Chao.